Buenos días. Bueno, pues muy buenos días. Sean bienvenidos a esta sesión general. Vamos a dar inicio. El día de hoy, el tema que nos van a compartir es del área de anestesiología. Nos lo va a presentar la doctora Carla Elizabeth Soto. Ella es residente del tercer año de la especialidad de anestesiología de aquí de nuestro hospital. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Y el tema es incidencia de delirium postanestésico en mujeres mayores de 65 años en el Hospital de la Mujer de Morelia, Michoacán. Sí. Pongámosle mucha atención, por favor, y les voy a suplicar, guarden silencio aquí en el auditorio. Hola, buenos días, compañeros. Mi nombre es Carla Elizabeth Soto, soy residente de tercer año de este hospital y les voy a presentar el día de hoy mi protocolo de tesis que se llama Incidencia de Delirium en el periodo posanestésico en mujeres mayores de 65 años de este hospital. Mi asesora, la doctora Brenda Claudia Mendoza, no se pudo presentar el día de hoy. Y mi coasesora es la maestra Alma Picasso. Ok, algunos de los antecedentes. Primeramente tenemos que entender, comenzar por definir algunos conceptos. Delirium no es específicamente, hay muchas definiciones, pero de forma general el delirium se define como un estado agudo que se manifiesta por fluctuaciones del estado mental, alteración de la conciencia y una disminución o una supresión total de la atención. Cuando le añadimos el término posanestésico, nos referimos a que se va a presentar la disfunción cognitiva posterior al factor detonante, que en este caso pues, fue el evento anestésico quirúrgico. Es importante que se descarten otras causas, es decir, que no todo aquel paciente que presente el delirio es precisamente delirio posoperatorio. Hay que descartar que el paciente no esté presentando estos efectos por algún medicamento o que sea efecto. Uno, dos, tres, probando. A ver, no. Dos, tres, sí. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Sí, pero no está. Uno, dos, tres. Sí. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno. Uno, dos, tres.
2, 3. Uno, De todas formas. 1, 2. No es de los pies, es aquí en la computadora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A ver, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Una disculpa, vamos a continuar. Les mencionaba que es importante que antes de hacer el diagnóstico de delirio, hay que descartar otras etiologías. Hay que descartar que nuestro paciente no esté así por cosas muy sencillas, como que, no sé, nuestro paciente tenga hipoglucemia o nuestro paciente esté haciendo algún efecto secundario por alguno de los medicamentos. Escúchame, ¿no? Ok, también es importante esta patología por lo siguiente, porque aumenta los costos económicos no solamente de los hospitales, sino que también de todos los recursos humanos. A ver, otra vez. Ok. Uno de los estudios más grandes que se han realizado es el ISPO-CD. Se hizo un estudio en 1,218 pacientes y básicamente ellos en su estudio tuvieron una incidencia de delirium del 25.8%. Vamos a tener que esta patología afecta a más de 2.3 millones de pacientes ancianos y representa un costo de 2.5 millones de dólares por días de hospitalización. Es decir, esta patología va a aumentar, prolonga lo que es la estancia hospitalaria. Hay un estudio aquí en México, en el Hospital Ángeles Pedregal de México, y ellos reportan una incidencia de 21.4% y reportan que pacientes de terapia intensiva esta incidencia puede aumentar hasta el 45%. Bueno, esta patología es más frecuente en pacientes mayores de 65 años, es decir, en los pacientes adultos mayores, pacientes masculinos y hay algunos factores propios del paciente que lo van a hacer más propenso a esta patología, pero también hay algunos procedimientos, entre otros factores, que lo van a hacer más propenso. Dentro de algunas cirugías, por mencionar algunas, las cirugías de traumatología, sobre todo las cirugías de cadera, son cirugías de alto factor de riesgo para presentar delirium. Pacientes que presenten hipotensión. La hipotensión no solamente se presenta en el periodo transanestésico, sino un paciente que esté maltratado, es decir, desde que llega a urgencias y el paciente no se está sangrando y no lo trataron, o está en piso y está sangrando y hay un retraso en lo que es la administración de sangre o la administración de cristaloides, todo esto va contribuyendo a que el paciente tenga hipotensión y también es un factor de riesgo para que el paciente presente esta patología. Pacientes diabéticos, pacientes a quienes se le administra benzodiazepinas, o sea, por parte de anestesiología, pero también pacientes que previamente utilizan de forma crónica benzodiazepinas también tienen este factor de riesgo. Es importante mencionar que estos factores de riesgo son acumulables, es decir, pues sí, se van aumentando la probabilidad de que el paciente tenga esta patología. En este estudio que les mencioné, ellos mencionan que la anestesia regional y la anestesia general tienen la misma incidencia de delirium
posanestésico, posoperatorio. Es decir, que no varía si le das anestesia general o anestesia regional. Hay algunos autores que te dicen que la anestesia general te da mayor incidencia de delirium. ¿Por qué? Pues por los medicamentos benzodiazepinas, opioides que se utilizan en estos pacientes. Vamos a tener que los pacientes adultos mayores van a tener cierta susceptibilidad. Son más susceptibles en el sentido de que cualquier alteración en lo que son las vías del sueño, excitación, van a tener gran impacto en lo que es su regulación normal. Las interleucinas 6, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1, todos son factores, son inflamatorios, proinflamatorios, que contribuyen para alterar lo que es estas vías, sobre todo la dopamina, el receptor GABA y algunas otras vías colinérgicas. Bueno, ¿cuáles son las variantes o cómo las podemos identificar nosotros? Está la variante hiperactiva que nosotros fácilmente o es la que más podemos diagnosticar. Es el paciente clásico, el viejito que está agitado, no es cooperador, está todo agitado, está lábil, a lo mejor está enojado, irritado. Ese es el paciente vaya más escandaloso que fácilmente lo ubicamos. Y curiosamente la variante hiperactiva no es de las más frecuentes, pero es la que más se ubica, por lo tanto, es la que más fácilmente se diagnostica. Hay una variante hipoactiva en el cual es el viejito, en el cual hay una actividad disminuida psicomotora, el paciente está pues lento, está letárgico, está estuporoso. Es el paciente pues no está molestando a nadie, ni enfermería, ni a los médicos, ni a los familiares, entonces normalmente pues esto no genera mayor problema, pero también el paciente está pasando por un periodo de delirium. Y también está la variedad mixta, donde tiene características del hiperactivo y del hipoactivo. Ahora bien, de las escalas que se utiliza más es la escala CAM, que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Y el propósito de esta escala es facilitar el reconocimiento, que todas las demás personas que no somos del área de psiquiatría podamos hacer el diagnóstico. Ok, y la escala CAM son 4 criterios, son muy sencillos. Estos criterios son del Manual de Estadística y Diagnóstico de Trastornos Mentales, que es un manual de psiquiatría, pero lo simplifica de manera importante. Son 4 criterios. El primero, que el paciente tenga una alteración de la atención y la conciencia. La primera, una alteración de la atención, nos referimos que el paciente tenga dificultades para dirigir, para enfocar o para mantener la atención, es decir, que le estemos haciendo alguna pregunta y esté como desorientado, no nos esté haciendo caso o esté contestando pues cosas que no son coherentes. Es una alteración que se desarrolla en un periodo corto, es decir, esto no es como gradual que se vaya presentando, se presenta de manera brusca. Hay una alteración en la atención y la conciencia, pero sobre todo lo que es importante es que fluctúa, es variado durante todo el día. Y el tercer punto hay una alteración en la cognición, que no pueda hacer operaciones matemáticas básicas o no pueda contestar cosas muy sencillas. Para que se pueda hacer el diagnóstico de delirio, es importante que sea obligatoriamente el primer y el segundo punto y puede ser uno del tercero y cuarto, pero no son obligatorios. Entonces, los primeros 2 obligatorios y uno o otro de los últimos 2 puntos. Y es importante también mencionar que ya se tuvo que haber descartado que el delirio haya sido por otra causa. Entonces, en esta escala, una de las preguntas a cómo se lo podemos ya aplicar en la práctica, ¿ha observado algún cambio agudo en el estado mental del paciente? ¿Sí o no? ¿El paciente se distrae fácilmente o tiene alguna dificultad para seguir una conversación? ¿El paciente manifiesta ideas, conversaciones incoherentes o confunde a las personas que le rodean? Y la cuarta pregunta, ¿está alterado el nivel de conciencia del paciente? O sea, son 4 preguntas muy sencillas. Bueno, esta patología no se conoce como tal la fisiopatología. Hay muchas teorías de por qué se presenta.
Lo más rentable es la prevención, es decir, reconocer a pacientes con factores de riesgo y poder ubicarlos y realizar medidas para prevenirlo. Es muy importante el personal de enfermería en esta patología porque ellos están un poquito más al pendiente de los pacientes, son clave para la prevención, la identificación del delirium y sobre todo nos ayudan para la implementación de intervenciones no farmacológicas para tratarlo. Bueno, planteamiento del problema. ¿Por qué es un problema aquí en nuestro hospital? Vamos a tener que, primeramente, los tratamientos médicos cada vez se van innovando, la esperanza de vida también se va prolongando, de tal forma que aquí en nuestro país la pirámide poblacional se va modificando, de tal forma que en México en el 2023, el año pasado, hubo un total de 25.9 millones de adultos mayores. Entonces, esto significa que cada vez más los adultos mayores van a llegar a edades más grandes y por lo tanto van a requerir tratamientos quirúrgicos. Entonces, esta patología se va a presentar un poquito más frecuente. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de este protocolo? Porque una es una patología frecuente, tiene una importancia epidemiológica y sobre todo es prevenible. Algo importante mencionar es que realmente nunca se diagnostica o es poco diagnosticado en nuestro medio. De hecho, yo hasta hace apenas, cuando inicié el protocolo, me di cuenta o me enteré que había un geriatra aquí en el hospital. Yo la verdad desconocía. Y conocer qué factores desencadenantes por parte de anestesiología son los que desencadenan esta patología. Las herramientas y protocolos para la prevención y el diagnóstico temprano. Ahora bien, aquí en el hospital, por lo menos en estudios o tesis anteriores, no se ha hecho ningún estudio en esta población, pacientes viejitos, pacientes mayores de 65 años. Por lo tanto, no se ha evidenciado delirium de ningún tipo. El año pasado se hicieron un total de 338 procedimientos en pacientes mayores de 65 años y la pregunta de investigación es ¿cuál es la incidencia de delirium aquí en el Hospital de la Mujer? Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Primeramente, pues conocer de forma general, conocer la incidencia. Tenemos algunos objetivos específicos, queremos conocer algunas variables clínicas o sociodemográficas, identificar la presencia de delirium tanto en la sala de recuperación postquirúrgica, evaluar la incidencia a las 24 horas posteriores de la cirugía, evaluar la incidencia según el tipo de anestesia, es decir, los pacientes que recibieron general o regional, quienes presentaron más delirium, y cuantificar los factores biológicos y sociales en las mujeres que presentaron delirium. Es un estudio cuantitativo, no experimental. Las poblaciones de estudio pues, son mujeres de este hospital mayores de 65 años del periodo de enero a junio de este año. Y para que nuestra muestra sea confiable, se tuvo un total de 117 participantes. Bueno, ¿cuáles son los criterios de inclusión en este estudio? Son pacientes femeninas, mayores de 65 años, pacientes con un ASA 2, 3 y 4. La clasificación de ASA básicamente es una clasificación del estado físico del paciente. Mujeres que se sometieron a un tratamiento quirúrgico y obviamente que también hayan recibido algún tratamiento o algún tipo de anestesia. Y mujeres que deseen participar en el estudio. ¿Qué pacientes se excluyeron? Pacientes menores de 65 años, pacientes graves, es decir, ya con un ASA 5, pacientes que por algún motivo entraron a quirófano, recibieron anestesia, pero entraron ya con ventilación mecánica, o es decir, que ingresaron ya intubadas, pacientes graves, pacientes que presentaron el delirium por otras causas, esas ya tampoco se incluyeron en el estudio. ¿Por qué? Porque es muy difícil diferenciar del estado previo, o sea, el delirium del estado previo que del estado actual, y pacientes con Alzheimer o Parkinson que tuvieron alteraciones cognitivas previas. ¿Qué pacientes se eliminaron? Pacientes que se sometieron a un tratamiento quirúrgico,
pero por algún motivo salieron y se ingresaron a terapia intensiva, esos pacientes se excluyeron. Mujeres que es decir, salieron de cirugía y no permanecieron en UCPA, es decir, unidad de cuidados posanestésicos. Mujeres que egresaron intubadas tampoco se van a tomar en cuenta, y pues mujeres que lamentablemente fallecieron. El flujograma, primeramente se elaboró un PROGIN, es decir, como un borrador de qué es lo que se contemplaba. Se presenta al Comité de Bioética e Investigación, se aplica la fase clínica de propiamente aplicar el cuestionario, la recolección de datos y la interpretación o el análisis estadístico de estos datos. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo este protocolo? Primeramente, para identificar las variables sociodemográficas se aplicó en 3 momentos. Esta escala que les mencioné anteriormente se aplicó en 3 momentos. Primeramente se aplicó antes de que el paciente entrara propiamente a sala de quirófano. Después se aplicó posterior de que el paciente entrara a la sala de quirófano, es decir, posterior de que el paciente se le administrara la anestesia. Se le aplicó nuevamente a las 24 horas después del procedimiento quirúrgico. Importante que a los pacientes a los cuales se le hizo la escala, tuvieron que haber pasado por lo menos 20 minutos después de que salieron de su procedimiento quirúrgico, o hasta que no existieran, o el paciente no tuviera efectos residuales de anestesia, porque si el paciente aún tiene efectos residuales de la anestesia, podemos malinterpretar y nos puede dar la escala datos erróneos, es decir, nos puede dar la variante de un paciente hipoactivo cuando realmente pues, el paciente solamente estaba sedado. Bueno, el plan de análisis se realizó la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, se respetaron todos los aspectos de bioestadística y bioseguridad. La hoja de recolección, aquí lo único, importante o de lo más importante que quiero que presten atención son los medicamentos que se aplicaron: analgésicos, antibióticos, anticolinérgicos, benzodiazepinas, antipsicóticos y antidepresivos. Todos estos medicamentos se utilizan en sala durante el periodo transanestésico, pero estos medicamentos pueden desencadenar delirio, y son medicamentos que no se utilizan exclusivamente en anestesia, sino que también se utilizan en hospitalizaciones, cuando el paciente está en piso. Bueno, los resultados, ¿qué fue a la conclusión que arrojó este estudio? Aquí en el hospital tuvimos una incidencia del 18.6%, perdón, 18.9%, es decir, 20 pacientes presentaron delirium. Se supone que el objetivo del estudio pues nada más era obtener la incidencia, pero estudiando las variables se obtuvo un poco más de información. Dentro de ellas, el tipo de anestesia, por lo menos en este estudio, no importaba o no fue significativo si fue anestesia general o anestesia regional. La incidencia de delirium se presentaba de forma igual en los dos. Algo aquí importante, el uso de 2 fármacos precipitantes, es decir, un ejemplo, benzodiazepinas y opioides, el utilizar 2 medicamentos o más, se asocia a hasta 5.8 veces mayor probabilidad de que este paciente presente delirium. La hipotensión, que el paciente tenga hipotensión sostenida mayor de 10 minutos durante el procedimiento quirúrgico, te va a aumentar hasta 15 veces el riesgo de que nuestro paciente presente delirio. Entonces, es bastante. Entonces, hay que cuidar mucho la presión arterial durante el periodo transanestésico. La polifarmacia, este es un factor propio del paciente. Los pacientes, por lo regular, pacientes y adultos mayores, son pacientes que tienen muchas enfermedades crónico-degenerativas, por lo tanto toman distintos medicamentos para cada una de esas patologías. Por lo tanto, ese es un factor, como les mencioné, propio del paciente, pero también es significativo porque hacen interacción con alguno de los medicamentos anestésicos.
de tal forma que si el paciente presentaba polifarmacia, esta aumenta en 52 veces mayor la posibilidad de que el paciente presente delirium. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las conclusiones? Primeramente, que los factores de riesgo son acumulables. Es importante que si se puede por lo menos modificar una, pues sí disminuye de manera importante lo que es la incidencia del delirium. Es importante implementar medidas de soporte, por lo menos para disminuir el inicio y bueno, si se llega a presentar el delirium, disminuir o acortar lo que es el periodo de delirium. Esta patología, pues lamentablemente prolonga la estancia hospitalaria, aumenta los riesgos médicos y complica la calidad de vida de los pacientes. Por parte de anestesiología sí es importante o que se haga un poco más hincapié la optimización o la importancia de la analgesia y la sedación, porque, digo, delirium es propiamente otro tema, pero dentro de lo que se menciona es que el paciente que tiene dolor también eso por sí solo es un factor de riesgo para que el paciente presente delirium. Y bueno, de los otros servicios, prestar atención a los factores ambientales, promocionar a los pacientes o fomentar que tengan una movilización temprana es muy importante. Y también el apoyo emocional de los pacientes. Se ha visto que los pacientes que están solos o están descuidados, es decir, que no tienen una red de apoyo importante, presentan delirium con más frecuencia, es decir, los que no tienen los familiares, los que están solos. Entonces, en ocasiones basta con que algún personal de salud se acerque y le pregunte o tenga esa retroalimentación de preguntar, oye, ¿cómo se siente? ¿Tiene dolor? ¿Algo le está molestando? Cosas tan sencillas como eso ayudan, ¿no? De forma favorable al paciente. Y pues el apoyo emocional del paciente. Y algunas de mis bibliografías. Y de mi parte sería todo. Determinantes sociales, ¿verdad? Sí. Factores sociales. Bueno, gracias, doctora. ¿Alguna pregunta para nuestra ponente? ¿Algún comentario? Pensé que estábamos cortos en tiempo. Sí. Con esta presentación del tema, ya que es común que se presenten los problemas de delirium en los pacientes anestesiados, principalmente si vienen como factores de comorbilidad. La pregunta es, posterior a la atención del paciente, ¿ustedes hacen valoraciones cognitivas para saber si hubo un daño neurológico? Posterior a la anestesia, en el seguimiento. O sea, de forma rutinaria. De forma rutinaria no se realiza como alguna escala o algún test cognitivo. Cognitivo no. Se utiliza algunas escalas de dolor, eso sí. Escalas de náusea y vómito, sobre todo para que el paciente se pueda en recuperación, para que cuando se pueda ir a piso, vaya, no tenga esos efectos, o sea, todo lo que no se pueda tratar en piso, eso sí se aborda, pero de forma cognitiva no. Estos pacientes que en el protocolo, pues sí se utilizó las escalas y se vio la parte cognitiva, pero de forma rutinaria no se realiza. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Yo soy el doctor Alcaraz, para los que no conocen, pero ya no me conocen. Carla, tu estudio es bueno, nos deja algo de actividad. Yo te recomendaría que usaras una palabra mejor que viejito o viejita. Paciente de edad avanzada, paciente senil, en lugar de esa palabra. Okay.
Sería bueno que estuviera aquí alguna de las autoridades, el subdirector, frente de esta sección general del hospital. Tampoco. Invitaron a la careta. Tampoco. Solos, ¿no? Pero vamos en cuenta, claro. Está bien llevado, bien planeado, no deja utilidad. Sí, gracias. El término correcto es adulto mayor. Y la invitación es abierta para todo el hospital, desde el cuerpo de gobierno y en el chat de asuntos generales. Evidentemente, muchas personas yo sé que quisieran estar aquí, el trabajo los requiere en sus servicios, sin embargo, la invitación está abierta para todo el hospital y estamos los que tenemos que estar. Bueno, doctora, yo te quisiera preguntar, de acuerdo a la encuesta que nos mostraste que se aplicó con los pacientes, ¿cuáles son los factores sociodemográficos frecuentes en esta población donde identificaron? Si hay algún común que sea frecuente o es muy aislado, o qué características encontraste. De algunas de las características sociodemográficas, no las incluí aquí por el tiempo que es corto, pero eran cosas básicas como el estado civil del paciente. La mayoría de los pacientes pues están casados, si presentaban la red de apoyo o si no. En estos pacientes, afortunadamente contaron con la red de apoyo, pero no fue significativo para ver si presentaban mayor delirio o si no. ¿Qué otra cosa fue importante con ellos? Su estado civil. La polifarmacia. La polifarmacia, pero eso sí lo mencioné que tiene gran impacto, de hecho hasta 52 veces mayor probabilidad de que el paciente presente delirium, entonces es un factor propio del paciente muy, muy importante. Gracias. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, doctora, te felicito por tu presentación. El trabajo que se realiza para parte del proceso para la titulación de la especialidad es muy importante que se haga. Sin embargo, es un área de oportunidad valiosa, importante, para generar oportunidades de mejora a nuestra población. Tú lo mencionabas, la población de adultos mayores se está incrementando y en muchas ocasiones los esquemas de manejo se tienen que realizar con ciertas adecuaciones de manera muy particular por las características propias que presentan los adultos mayores. Además de que el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas también es frecuente en esta población. Bueno, pues te agradezco tu presentación y hago entrega de la constancia de participación. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues damos por terminada nuestra sesión y les agradezco su participación y su puntualidad. Por favor.